política, economía, historia, sociedad, ciencia, tecnología, educación, salud. Voces diversas que nos permiten entender la actualidad, la coyuntura en Ecuador y América Latina. Esto es Flaxo Especiales. Cuenca, ciudad de las aguas, de lagunas, ríos y quebradas, cuatro cuerdas de cristal cruzan la ciudad. Quimsacocha, agua, páramos y derechos. Un espacio para recorrer más de 3 décadas de lucha por la vida, contadas desde las voces de las y los defensores de los páramos y el agua en Azuay. Reflexionaremos sobre las consultas populares como ejercicio de democracia ambiental y analizaremos los procesos organizativos que confluyeron en el Quinto Río. Cuenca grita no a la mina, hacia la vida. El oro no reemplaza, el oro no nos compra. El agua nos junta y no nos separa. La mina Buenos días con todas, con todos. Un gusto inmenso estar aquí en Flaxo Radio para trabajar, para encontrarnos una vez más para hablar de Quimsacocha, agua, páramos y derechos. Reciban un saludo afectuoso del Observatorio de Conflictos Socioambientales y de la Maestría de Estudios Socioambientales de Flaxo, Ecuador. Estamos aquí en este segundo encuentro, en este segundo programa, para reflexionar acerca de las experiencias de las consultas populares en Azuay como un ejercicio de democracia ambiental. Estamos hablando que vamos a recorrer, vamos a analizar lo que fueron las consultas de Girón y de Cuenca. Les saluda Maite Gavilanes, conductora de este programa, y me acompañan Carlos Castro y Soledad Calle Toral. Tengo el gusto de presentarles al doctor Carlos Castro, abogado, profesor de la Universidad de Cuenca, hoy profesor emérito de la Facultad de Jurisprudencia de la misma universidad, miembro del Cabildo del Agua de Cuenca y fue quien coordinó la propuesta jurídica de la consulta popular por el agua de Cuenca. Está con nosotros también Soledad Calle Toral, abogada, defensora de los derechos humanos y de la naturaleza, ecofeminista, integrante del equipo jurídico Cusca, Defensoría Popular de los Pueblos y la Naturaleza. También ella es miembro del Cabildo Popular por el Agua y diversos colectivos feministas. Bienvenida Soledad, bienvenido Carlos. Gracias a los dos por estar con nosotros en este programa, en este especial de Flaxo Radio, que busca reflexionar sobre este recurso que tiene la sociedad, que son las consultas populares. En toda sociedad, en todo país democrático, la voz del ciudadano, de la ciudadanía es importante. Este 16 tenemos una nueva consulta popular en donde es importante defender la Constitución que tenemos, la Constitución del 2008. Buenos días y bienvenidos. Le doy la palabra en este momento para arrancar a Carlos, que nos cuente un poquito el tema, cómo fue el tema de la consulta popular en Girón 2019, qué pasó, qué aprendimos de esa consulta, cuáles son los legados de esa consulta y todo el proceso, ¿no? Cuando hablamos de Quimsacocha, estamos hablando de un espacio único, de un espacio natural, de un ecosistema de páramo, que es una vasta zona de montaña a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, que se caracteriza por ser una zona de recarga hídrica. Todo el agua de Cuenca proviene de Quimsacocha. Hablamos de una área protegida en donde la minería podría ser no solo letal, sino que dejaría huellas permanentes en un daño que afectaría a la Amazonía y también a la región. Carlos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta entrevista, Maite. Un saludo a la audiencia de Radio Flaxo y un gusto estar con Soledad, amiga, compañera de luchas del Cabildo del Agua. Refiriéndome a tu pregunta, yo creo que tanto la consulta de Girón como la consulta de Cuenca constituyeron dos momentos culminantes en esa larga trayectoria
de la organización, primero campesina y luego ciudadana en general, para defender el agua de Cuenca. Recordemos que en esta lucha se dieron múltiples eventos, consultas comunitarias, varias asambleas ciudadanas en Cuenca, pronunciamientos del Consejo Cantonal de Cuenca, del Consejo Provincial de la SUAY, de organizaciones profesionales, gremiales, sindicales, la academia, e inclusive un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado. También recordamos varios pronunciamientos del propio directorio de etapa, previniendo sobre la incompatibilidad del servicio del agua potable a Cuenca con la instauración de la minería en Quimsacocha, entre otros aspectos, ¿no? Cantidad de eventos, pronunciamientos, asambleas ciudadanas en Cuenca, que culminaron con estas dos consultas. En la consulta de Girón, allí la pregunta fundamental fue si es que los ciudadanos estaban de acuerdo en prohibir la explotación, la actividad minera en el sistema hídrico de Quimsacocha. Y eso fue en el año 2019. Luego en Cuenca, en el 7 de febrero del 2021, se concreta la pregunta relativa a la prohibición de la actividad minera, concretamente la explotación minera, hace la explotación minera, en las zonas de recarga hídrica de los 5 ríos de la consulta, es decir, del Tarqui, Yanucay, Machanga, Tonemamo y Norcay. Las dos consultas están absolutamente concatenadas, porque hubiera sido suficiente la consulta popular de Girón en realidad, pero frente a la maniobra de la minera de trasladar sus instalaciones fundamentales hacia el Cantón Cuenca, entonces hubo necesidad acá igualmente de plantear esa consulta popular. El resultado de todo un trabajo en equipo del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, y que luego fue entregado al Consejo Cantonal, quienes asumieron en su integridad la propuesta del Cabildo por el Agua de Cuenca. Se tramitó ante la Corte Constitucional el dictamen respectivo, y luego se realizó la misma, en donde más del 80% de la ciudadanía respondió efectivamente con sí a aquella consulta de prohibir la explotación minera en los 5 ríos de la consulta. Hago énfasis de que fue un trabajo colectivo, como colectivo fue la lucha campesina, ciudadana, de profesionales, de estudiantes, maestros, de toda la ciudadanía por este logro, ¿no? Por ello hay que poner énfasis en lo colectivo, lo comunitario, lo ciudadano, lo participativo de esta lucha, en donde fueron poco a poco confluyendo diferentes sectores ciudadanos que fueron asumiendo la posta, ¿no? Por ello se mantiene esta lucha ya por más de 30 años, y esperemos que efectivamente el gobierno nacional entienda de una vez por todas que cuencanos, cuencanas, azuayos, no vamos a permitir que efectivamente las fuentes de agua fundamentales para el Cantón Cuenca y de otros cantones, porque está involucrado varios cantones, pueda ser motivo de contaminación con la explotación minera en los páramos de Quimsacocha. Muchísimas gracias, Carlos, por su respuesta. Soledad, cuando empezó este proceso tú eras una niña, ¿sí? Y has ido creciendo con el proceso de lucha, con el tejido social, con la acción colectiva, y ahora eres una activista por la defensa del agua, el páramo y la vida. ¿Cómo es para ti estar ahora desde el Cabildo Cívico del Agua y haciendo una retrospectiva de estos 30 años de lucha social, en donde empezó el campesinado, las áreas rurales empezaron a sostener, a dar esta alerta, y es maravilloso cómo no solo son ellos ahora, sino es toda la ciudadanía, sin distinción de nada,
todo Azuay, toda Cuenca estamos cuidando del agua, por eso es un referente para todo el país y yo creo que para América Latina también en otras circunstancias, en otros procesos similares, lo que Cuenca hace con la defensa del agua, porque ya no hay quebranto, aquí solo hay unidad. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cuál ha sido ese aprendizaje? Y tú como has ido viendo desde tan pequeñita y ahora que eres una mujer adulta, estos 30 años de trayectoria de lucha. Primero que nada, agradeciendo muchísimo el espacio, la apertura y la importancia de conversar sobre todo esto, porque eso es democracia, ¿no? O sea, la democracia se lo hace uno estando informado, pero no únicamente informado, sino también formando parte de espacios de debate, de lucha y de entender lo que está sucediendo. Entonces, muchísimas gracias a ti, Maite, muchísimas gracias al doctor Carlos, que en realidad ha sido un referente para mí, ahora amigo, pero también una persona que ha enseñado muchísimo sobre estos procesos, especialmente al formar parte de estos procesos. Entonces, muchísimas gracias por esta apertura. Y sí, yo cuando sucedieron todos estos procesos, yo era una persona muy pequeña. Yo me acuerdo, yo conocí el Kim Sacocha cuando yo tenía esos 6 7 años. Entonces ya era 2010, 2011, que era justo cuando Victoria Portete hizo su primera consulta, no una consulta popular como nosotros lo conocemos, sino una consulta del pueblo entre ellos para que se sepa cuáles son las necesidades y cuál es la postura en sí de Victoria Portete. Entonces, como tú bien dices, esto es un tema que lleva hace más de 30 años, entonces es algo que se ha estado conversando todo el tiempo y creo que algo muy característico de Cuenca y yo al tener la ventaja y el gusto de haber crecido y haberme desarrollado en estos temas en Cuenca, es siempre esta presencia sobre el tema del cuidado de la naturaleza y de las fuentes de recarga hídrica, ¿no? Y creo que el tema de las consultas, el trabajo del Cabildo Popular por el Agua, eh, permitió enseñarnos a la juventud lo que verdaderamente es hacer democracia. O sea, no quedarnos únicamente en ejercer el voto o poner una rayita en el momento en el cual nos toca ir porque si no hay multa, ¿no? Sino, no solo ejercer el voto, sino tener como una iniciativa. Porque este tema de la consulta popular de Cuenca y Girón fue una iniciativa ciudadana, ¿no? O sea, fue el proponer e informar a la ciudadanía para impulsar algo que se sabía que se necesitaba. Y después de eso, no únicamente ejercer el voto, sino exigir el cumplimiento de ese voto, que fue específicamente lo que sucedió el 16 de septiembre con esta marcha masiva que se dio en Cuenca, en donde nos reunimos más de 120,000 personas en la ciudad de Cuenca, en donde exigimos el cumplimiento de lo que ya se solicitó en el voto, porque como ustedes saben, en la Constitución de la República ya se establece que lo que se mande dentro de una consulta popular será tanto de inmediato como de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, darnos cuenta que la democracia va mucho más allá, también es un tema de veeduría, y estas consultas, tanto de Girón como Cuenca, revelaron que la ciudadanía puede ejercer esa democracia de una manera sumamente directa, ¿no? O sea, defendiendo el agua, los páramos, los derechos de la naturaleza, frente a cualquier tipo de interés que quiera ir en contra de ellas, ¿no? Entonces, estas dos experiencias consideraron para mí una práctica viva y directa de lo que dice el artículo 1 de la Constitución, que establece que la soberanía radica en el pueblo, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que rescatar, que la Constitución de 2008 habla sobre esta soberanía que radica en el pueblo y se ejerce de forma directa, ¿no? Y ahí ya vienen los otros artículos que garantizan el tema de la consulta popular como mecanismo de democracia participativa, ¿no? Entonces, inclusive nos enseña que la defensa del agua no solo es una defensa de la naturaleza y del derecho al ambiente sano, sino también una forma de autodeterminación colectiva. Yo creo que eso es algo también importante que rescatar sobre lo que son las constituciones, ¿no? O sea, una constitución nos establece cómo queremos que funcione un pueblo, cómo queremos que se maneje un pueblo y un Estado, ¿no? Entonces, nosotros como manera de autodeterminación colectiva, cuando fue el tema de la Constitución de 2008, se estableció todo esto, el tema de la soberanía popular, el tema de las consultas populares, los derechos de la naturaleza, la prelación del agua, ¿no? O sea, quién primero debe acceder al agua, después debe acceder al agua, estos otros temas. Entonces, es la autodeterminación colectiva, o sea, porque únicamente detuvo por ahora, porque hay que reconocer que esta revocatoria de la licencia militar en el caso de Kim Sacoche es medio engañosa, ¿no? Pero no solo detuvo acciones penales, sino también reafirmó como que esta legitimidad, ¿no? O sea, de la Constitución que reconoce el agua como un derecho humano y, sin embargo,
Claro, también se evidencian también ciertas limitaciones, pero bueno, eso es lo que yo considero, o sea, el tema del Cabildo Popular por el Agua y todas las consultas es un ejemplo vivo de cómo se vive la democracia más allá del voto, cómo se vive la democracia exigiendo que se cumpla lo que solicita la ciudadanía, teniendo además las iniciativas ciudadanas. Muchísimas gracias, Soledad. Yo quiero quedarme con unas claves de la disertación, de las respuestas, tanto Carlos y tuya, ¿no? Todo es un proceso. Entonces, cuando nosotros construimos democracia, estamos dispuestos a sostener procesos como este, un proceso vivo, un proceso que no va a acabar ahora porque sabemos los intereses capitalistas, neoliberales que están detrás y que van a hacer muchas otras acciones más allá de la Constitución para detener estos procesos de lucha y de defensa de la naturaleza. Sin embargo, es tan valioso hablar de la participación ciudadana, de la acción colectiva y de lo que quiero resaltar aquí como clave. Como ciudadanos necesitamos no solamente ejercer el voto, sino hacernos actores. ¿Cómo somos actores? Siendo veedores, veedores de esas garantías constitucionales que la Constitución ya nos da. Entonces, vamos a seguir hablando de este tema, no antes sin invitar a todos quienes se unen a este especial de Flaxo Radio, de Kim Sacocha, para hablar de la vida del agua, a que nos puedan seguir por el www.facebook.com/flaxoradio y por YouTube también, www.youtube.com/watch, signo de interrogación, bueno, búsquennos en YouTube como Flaxo Radio, déjenos también ahí sus preguntas, sus inquietudes. Estamos hablando de que toda constitución marca el cuadro donde vamos a movernos, ¿no es cierto? Y los cambios que se hicieron en nuestra Constitución en el 2008 fueron valiosos, porque ha habido una Constitución garantista que debe tener efectivamente algún otro problema, algunas otras situaciones, pero mayoritariamente es una Constitución de avanzada, una de las mejores constituciones que existe, en donde nosotros como Ecuador hemos sido uno de los pioneros en reconocer los derechos de la naturaleza. La Constitución reconoce el artículo 71, 72, 73, 74, reconoce que la naturaleza o Pachamama tiene el derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y la regeneración de sus ciclos vitales, la estructura, las funciones, sus procesos evolutivos. La naturaleza tiene el derecho a una restauración integral, independiente de quién está en el gobierno. Esto va más allá del partido, del presidente del gobierno. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción de las actividades que puedan llegar a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración permanente de los ciclos naturales. Hay la prohibición de la introducción de organismos que alteren el patrimonio genético nacional y se establece en el artículo 74, que esto es muy valioso y lo anclamos con lo anterior, el derecho de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades a beneficiarse de un ambiente sano y de las riquezas naturales. Se indica también que los servicios ambientales no serán susceptibles de aprobación y de un uso privado y que todo estará regulado por el Estado. Entonces, con estos antecedentes, les pregunto a los dos, ¿por qué los sectores mineros buscan ahora el cambio a una nueva consulta, a una consulta que sobre todo interpela la Constitución vigente y quiere darla de baja? ¿Por qué los sectores mineros buscan ahora una nueva Constitución? Los dos tienen la palabra, quien guste. Bueno, tú has dicho efectivamente que la Constitución del 2008 fue el resultado también de un acumulado de luchas sociales y populares de las 3 décadas, 70, 80 y 90. De tal manera que esa Constitución recoge igualmente toda una trayectoria de lucha del pueblo ecuatoriano. Y la hicimos entre todos. Y digo la hicimos entre todos porque múltiples sectores estuvimos involucrados en el desarrollo de esa Constitución. Particularmente tuve el honor de asistir por la Universidad de Cuenca como asesor de la Asamblea Constituyente, y ahí viví una situación extraordinaria
una experiencia extraordinaria porque vi gente del pueblo llano, hablemos así, artesanos, los diferentes sectores indígenas, campesinos, hombres, mujeres, jóvenes, grupos ecologistas, organizaciones femeninas, maestros, estudiantes, sectores indígenas, montubios, afroecuatorianos, una variedad de sectores sociales, haciendo llegar sus propuestas, debatiendo, discutiendo, y fue realmente un permanente diálogo con la ciudadanía en el quehacer de la Constitución de Montecristi. Esta Constitución, en donde se plasmaron una serie de derechos y garantías, todo un sistema para que los derechos no sean solamente listados declarativos, sino sean efectivos, hoy se le pretende arrasar. Los mineros, las compañías transnacionales madrugaron inmediatamente de que el Consejo Nacional Electoral convocó a la Consulta Popular 2025. Ellos madrugaron a escasos, creo, 7 días de haberse hecho la convocatoria. Ellos ya realizaron un desayuno para señalar, ponerse de acuerdo en cuáles son sus aspiraciones respecto de la nueva Constitución, en la hipótesis de que gane la consulta popular. Y allí expresaron con todo desparpajo cuáles eran sus intereses, y claro, no podían ser otros sino que atacar a la Constitución de Montecristi, y en definitiva su sueño es arrasar con la misma. ¿Por qué? Porque esa Constitución es una Constitución protectora de los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, del agua, pero no solamente es declarativa, sino que contiene una serie de garantías, tales como la consulta previa libre e informada, la consulta ambiental, la consulta prelegislativa, la posibilidad de desarrollo de consultas populares como expresión de la democracia directa, garantías del medio ambiente, el principio precautorio, temas, principios fundamentales sobre la conservación del suelo, las nuevas formas de energía. Estamos hablando de todo un marco que conforma lo que hemos llamado un modelo, un paradigma biocentrista en reemplazo, ¿no es cierto?, de ese paradigma antropocentrista. Todo eso se quiere desbaratar. Hemos señalado cómo de ese modelo donde pone en énfasis el centro de la vida y la plenitud de la vida en todas sus formas, pues se quiere retroceder a un modelo pasado. De un Estado constitucional de derechos se quiere retroceder a un Estado liberal clásico. De una concepción del régimen de desarrollo como realización de derechos para consecución del bien común, se quiere retroceder a derechos vinculados fundamentalmente con la propiedad, la acumulación, el tema de la libre empresa, libre comercio, libre industria, libre banca, libre contratación. Es decir, todo ese mundo liberal pasado de un capitalismo cavernario que no tenía un concepto social y ambiental incluso de la propiedad, hoy se quiere retroceder. Igual el tema de la familia, de un paradigma de equidad de género a un paradigma fundamentalmente patriarcalista, a un sistema de ordenamiento jurídico donde la cúspide es el garantismo ejercido fundamentalmente a partir del control de la obediencia a la Constitución por parte de la Corte Constitucional. Se quiere retroceder a un modelo donde la Corte Constitucional tenga una posición absolutamente muy débil. Y, curiosamente, algunos sectores que se quejaban supuestamente del hiperpresidencialismo de la Constitución del 2008, ahora quieren ampliarlo porque estamos en presencia de un señor que tiene ínfulas de monarca. De tal manera que se quiere concentrar todo el poder, nuevamente reeditar posiciones autoritarias, centralistas, y por lo tanto, allí tiene que marcar el tema del asunto de la lucha por el agua. Para nosotros este es un escenario difícil porque vemos con claridad que podemos ir a una regresión de derechos ambientales, sociales, derechos relacionados con la familia. En general, vertimos un proceso, pero creemos nosotros de que allí el pueblo de Cuenca en esta consulta popular hará prevalecer su conciencia ambiental,
hará prevalecer sus intereses por la defensa de sus fuentes de agua. No podemos permitir una regresión histórica tremenda y tenemos que defender conquistas fundamentales. Por ello, el énfasis, y hemos estado constantemente llamando a la ciudadanía a que debata, ejerza crítica, consulte, se informe bien para ejercer un voto razonado, consciente, ciudadano y sobre todo un voto con la historia para seguir adelante, ¿no? En el proceso. Y creo que eso vamos a conquistarlo con todos los conciudadanos, porque Cuenca ya decidió y vamos a seguir decidiendo para que efectivamente no se pueda dar un retroceso y podamos ir avanzando por conquistar mejores días para todos los habitantes de nuestra ciudad, la provincia y la región. Gracias, Carlos. Así es, tenemos que seguir trabajando arduamente para generar conciencia ciudadana, para que el voto en la consulta del 16 sea un voto sesudo, un voto pensante, que defienda la vida, que defienda la naturaleza, que defienda el agua. Soledad, ¿cuál crees que es la respuesta de la Dundee Precious Metal frente a esta presión que tenemos todos los ciudadanos de cambiar la Constitución? ¿Qué quiere la Dundee Precious Metal? ¿Qué, específicamente, cuál ha sido su respuesta? A ver, específicamente sobre Dundee, yo creo que hay que hacer un ejercicio de reconocer que existen bastantes necesidades y bastantes requisitos, tanto en la nacional como en la internacional, frente a cómo se pronuncia y cómo no se pronuncia una empresa minera transnacional. Entonces, en este caso, por ejemplo, existe el NI 43, que habla sobre cómo la Dundee Precious Metals tiene que informar siempre tanto a la ciudadanía como a los estados, tanto canadiense como ecuatoriano, y también a sus inversores sobre cómo están avanzando los proyectos mineros. En este caso, Dundee Precious Metals nunca, jamás informó tanto a la ciudadanía como a sus inversores, como al Estado canadiense sobre cuál era la situación de lo que estaba sucediendo en el Ecuador. Por ejemplo, desconocieron por completo el tema de la consulta popular de 2021 y la consulta popular de 2019. En ningún momento hicieron saber tanto a sus inversionistas como a la ciudadanía canadiense que ya no pudieran continuar con sus proyectos, sino más bien hacían unas maniobras tanto administrativas como discursivas y de derecho, alegando que el resultado no tiene efecto porque como ya se les dio la concesión minera, entonces ellos pueden aún explotar so pena de lo que está diciendo la ciudadanía. Pero esto no lo dijeron directamente, esto lo dijeron a través de sus abogados, a través de actores políticos, a través inclusive del ministerio en ese entonces el Ministerio de Minas, ahora el Ministerio de Ambiente y Energía, que fue fusionado, ¿no? Entonces, alegan que no tiene efecto. Esto es jurídicamente erróneo, o sea, cualquier estudiante de primer ciclo de Derecho tiene conocimiento de que las fases de la explotación ambiental son distintas e independientes una de la otra. Esto quiere decir que, por ejemplo, ahora se encontraba en el tema de exploración avanzada, ¿no? Y la siguiente fase ya es el tema de la explotación, pero para ir a la fase de explotación, entonces tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces, el hecho de que uno tenga la fase de exploración no es que se le da en bandeja de plata que ya se puede explotar, sino que puede solicitar y puede realizar los trámites tanto ambientales como administrativos para que tal vez, si es que cumple los requisitos, se le pueda dar el de explotación. Entonces, volviendo a ese tema de las consultas populares, tanto de Girón como Cuenca, estas, de lo que me comentan los compañeros, fueron realizadas de una manera tan estratégica, reconociendo que ya se encontraba en ciertas fases, pero que no se pueda pasar a la fase ya de explotación, porque no cumple con los requisitos, porque las consultas son de inmediato y obligatorio cumplimiento, ¿no? Entonces, lo que la Dundee Precious Metals ha hecho es una serie de maromas, tanto jurídicas como discursivas, para decir que va porque va. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Desde el Cabildo Popular por el Agua se impulsó poner una queja internacional, porque no está cumpliendo con este tema de la publicidad, y no únicamente por los inversores, sino también porque existen varios tratados internacionales, como el Tratado de Escazú, el de la OIT 169, en donde se menciona que todas las actividades deben ser públicas y se debe conocer cómo están yendo las cosas, ¿no? En eso sobre Dundee Precious Metals. Y aquí, o sea, a mí sí me gustaría como que hacer bastante énfasis en esto de la Constitución. A ver, en la Constitución de 2008, yo estaba chiquita, yo tenía 6 años, pero yo creo que lo que es importante rescatar es que el intercambio generacional dentro de los colectivos, dentro de la ciudadanía, dentro de la misma familia es muy importante.
Entonces, yo tuve la suerte de que dentro de mi familia siempre se hablaba de política, dentro de los colegios de los que he formado parte también. Entonces, hay algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, es que la gente en Cuenca se subía en buses y iban 20, 30 buses a Montecristi para conversar, para dialogar, para construir a una suerte de taller participativo constante, ¿no? Y yo creo que eso es lo que causa que la Constitución de Montecristi sea una que recalque que es un Estado soberano popular, donde las consultas son vinculantes y obligatorias, un Estado de suma causa y un Estado de derechos, ¿no? Que es algo sumamente importante. O sea, ahí se habla sobre esta soberanía popular, donde el poder emana del pueblo, que se lo puede ejercer de manera directa, ¿no? Mediante consultas, porque hay bastantes tipos de consulta, y en el caso de lo socioambiental, ¿no? Está la consulta previa, libre e informada, que debe ser que debe ser consultado a pueblos y nacionalidades indígenas en donde su territorio ancestral se pudiese ver afectado. Luego están las consultas ambientales, que se le consulta a todo ciudadano que se pudiese ver afectado por estas actividades extractivas, y también están las consultas populares, que son de iniciativa, en el caso de Quimsacocha, ciudadana, ¿no? Y todas estas 3 consultas deben ser de obligatorio e inmediato cumplimiento, tienen que ser libres, tienen que ser previas y tienen que ser informadas, cosa que se recoge en la Constitución. Se habla de los derechos de la naturaleza, o sea que la naturaleza es un sujeto de derechos por sí mismo, así como existen personerías jurídicas, por ejemplo, de empresas, ¿no? Entonces existe la personería jurídica de la naturaleza, pero no solo visto desde esta visión del derecho civil antropocéntrica, sino también desde lo biocéntrico, que nace inclusive y reconociendo siempre a esta cosmovisión indígena, porque nosotros, como lo reconoce la Constitución, somos un Estado plurinacional y pluridiverso, ¿no? Entonces, inclusive se habla también de la seguridad jurídica, del principio de progresividad, en fin, o sea, muchísimas cosas que son muy importantes, ¿no? Pero aquí, ya hablando en sí sobre los intereses mineros y los intereses del Estado, hay que reconocer, y ya, o sea, esto en calidad ciudadana, no en calidad de abogada ni nada, o sea, sino en calidad ciudadano, que la mayoría de propaganda que está promoviendo el gobierno por el sí, no te dicen que van a cambiar. Lo único que hacen es darte miedo. Entonces te muestran, claro, el video de la señora que está siendo perseguida por un ladrón, y luego alguien dice, ay, pero estos manes siempre le sacan de la cárcel rapidito, así, ¿no? O sea, como que te muestran ese miedo, te alimentan esta necesidad de cambio, ¿no? Pero no te dicen tal cual que va a pasar. Y esto inclusive lo dijo el mismo presidente cuando se le dijo qué va a cambiar, qué va a haber de nuevo. Él dijo, cuando gane el sí les voy a contar. O sea, esto es firmar un cheque en blanco. Entonces ahí lo que uno tiene que hacer, y esto también es ejercer democracia, ¿no? Es informarse sobre el contexto, ¿no? Entonces, como bien dijo el doctor Carlos Castro, hubo un desayuno minero en donde se reunieron todos los mineros, tanto de Perú como de Ecuador, porque Perú sigue una suerte de estado extractivista que Ecuador quiere replicar, ¿no? Entonces se reunieron y dijeron, los derechos de la naturaleza tienen que ser reformados, dijeron, la consulta previa, libre e informada no vale para nada, dijeron que la consulta ambiental no debería ser aplicada porque es inoperante el preguntar a tantas personas de la ciudadanía si es que están de acuerdo, dijeron que debemos pasar ya a una fase extractivista de Estado, lo cual a mí inclusive me parece contradictorio, porque creo que el mundo ya está en una fase post-extractivista, ¿no? Entonces, inclusive ya temas históricos, ¿no? Entonces, primero se tema del desayuno minero, en donde no únicamente participaron mineros, sino también participaron carteras del Estado. O sea, ahí estuvo la ministra Inés Manzano, ahí estuvieron otros ministros y otros miembros del Estado en donde dieron su postura, y fue una postura pro-minera, en donde hablaban sobre la constituyente como una oportunidad. Entonces, eso primero. Segundo, los tratados de libre comercio que ahora se están firmando, ¿no? O sea, el Tratado de Libre Comercio de Canadá, por ejemplo, es un tratado de libre comercio, primero, secreto, porque a pesar de que Ecuador forma parte de varios tratados internacionales que hablan sobre la importancia de la publicidad sobre estos temas, especialmente en temas socioambientales, obligatoriamente tiene que ser no únicamente público, sino también consultado a la ciudadanía. Esto lo están haciendo de manera secreta porque consideran que son temas de soberanía económica, seguridad económica, de inversión o algo así. Entonces no sabemos qué está diciendo, pero sí sabemos que están debatiendo constantemente el tema, por ejemplo, el arbitraje internacional. Están debatiendo constantemente el tema de la seguridad jurídica, o sea, ¿qué es la seguridad jurídica para las actividades extractivas? ¿Qué significa eso? ¿No? El tema de la socialización, que tiene que ser previa, que tiene que ser informada, pero que únicamente hace la socialización después de que nos quejamos. Entonces,
claro, de qué tipo de decisión estamos hablando. Entonces, sobre el Tratado de Libre Comercio. De ahí, creo que es importante también ver qué dicen los asesores y qué dicen los panas de quienes están impulsando esta constituyente. O sea, si es que nosotros nos informamos y vemos, primero que dice es que la educación superior no debe ser gratuita, pero únicamente hasta la secundaria, ¿no? Que no deben haber derechos a la naturaleza porque la naturaleza no es persona, que debemos decir sí al arbitraje internacional para generar más inversión, que no debería existir la plurinacionalidad ni la justicia indígena. O sea, yo creo que todas estas cosas que están diciendo son cosas de las que ya se han quejado, que no lo han dicho textualmente el presidente en sí, pero que lo han dicho sus asesores, que lo han dicho las carteras de Estado, ¿no? Entonces, nosotros ahí ya poco a poco vamos construyendo qué es lo que tuviera esta nueva constitución, ¿no? Por ejemplo, el complemento de cuentas y criminalización por el que están pasando varios activistas y varios defensores del agua, ¿no? Como una retaliación a la defensa de derechos. Exacto, si es que nosotros le damos más poder al poder para que pueda hacer esto, entonces definitivamente quieren quitarle más soberanía al tema de las organizaciones civiles, ¿no? Y lo más importante, creo yo, si es que ya están incumpliendo la consulta popular Girón, de Cuenca, de Chocoandino y de... Entonces, ¿qué nos espera para las consultas populares en la próxima constitución? O sea, si bien no nos dice qué va a escribir, nosotros haciendo un análisis político-social, nos podemos dar cuenta de que básicamente quiere hacer con... Muchísimas gracias, Soledad. En toda democracia hay disenso. El disenso, el derecho a la protesta, el derecho al reclamo no debe ser negado. La consulta popular de Girón marcó un hito sin precedentes en el Ecuador y ha sido una base para la defensa ambiental, para este ejercicio de democracia participativa, ¿no es cierto? ¿Qué normas y principios de la Constitución garantizan esta soberanía popular? Que un poco ya lo has dicho, pero sí me interesa que lo resaltemos y lo dejemos aquí como una clave para que quienes nos escuchan posteriormente tengan esta información muy a la mano. Bueno, primeramente yo creo que hay que recordar simplemente que el artículo 1 de nuestra Constitución actual de Montecristi expresa con claridad que la soberanía popular descansa en el pueblo y que se la ejercerá a través de los mecanismos no solamente de la democracia participativa, sino de la democracia directa. De ahí que una de las formas fundamentales de democracia directa es justamente el ejercicio de la consulta popular, que pueden ser realizadas también desde los gobiernos autónomos descentralizados sobre temas de trascendental importancia para su jurisdicción. Pero esta a su vez es el reflejo de esa amplia gama de derechos de participación que establece la Constitución vigente y que se refiere a varias formas de esa participación ciudadana, aparte de las múltiples organizaciones políticas para el ejercicio de la democracia, pues desarrolla ampliamente nuestra Constitución la posibilidad de la revocatoria del mandato, la fiscalización a partir de constituir a la propia ciudadana como un poder ciudadano fiscalizador, el hecho de que puedan establecerse diferentes acciones como la acción popular para también fiscalizar en toda la apertura al establecimiento de formas de veeduría, de contraloría social, para fiscalizar la gestión pública. Estamos hablando de una amplísima gama de derechos de participación, que es lo fundamental. Ahora, el riesgo frente a esto es precisamente, en primer lugar, de que se cambien los principios de interpretación de los derechos. Y allí hay tres principios fundamentales que están en riesgo. El principio de aplicación directa de los derechos por parte de cualquier autoridad administrativa, autoridad judicial, y por lo tanto la aplicación de la Constitución como norma que puede ser judiciable en cualquier momento, aplicación directa, privilegiada de la Constitución. Luego el tema de la no regresividad de derechos, que es algo trascendental para que las declaraciones de derechos, los sistemas, las garantías, las políticas públicas del gobierno tengan que respetar los derechos y sobre esa base ampliar los derechos, pero de ninguna manera sufrir un retroceso. Y el principio fundamental de interpretación de los derechos en favor de la vigencia de los derechos y no
poner obstáculos para que puedan realizarse los mismos. Pero en general, lo que se puede percibir es de que lo que se pretende justamente es restringir el sistema de derechos y garantías. A ver, recordemos que en anteriores constituciones había un catálogo de derechos, listado de derechos, pero sin garantías que puedan dar la posibilidad de que se ejerciten los mismos. Uno de los aspectos trascendentales de la actual constitución es que no solamente hay declaración de derechos y ampliación de derechos y partiendo inclusive del reconocimiento de grupos prioritarios dentro de la sociedad que merecen una atención mayor a través de políticas públicas del Estado, sino estableciendo sistemas de garantías tanto jurisdiccionales, garantías de políticas públicas, garantías normativas, y que desarrolla la Constitución muy bien. Ese sistema de derechos y garantías corre el riesgo de que uno se quede en solo declaraciones de derechos y que las garantías sean garantías mínimas, lo cual sería un retroceso. Pero por otra parte, esto está relacionado, quiero insistir en este aspecto, en el tema del régimen de desarrollo, porque el régimen de desarrollo, que ya entra a mirar el tema, yo diría, no exclusivamente, pero sí determinante, como es el sistema económico, allí la Constitución declara que nuestro sistema económico se basa en una economía social y solidaria, no en una economía neoliberal, extractivista, que tienda solamente a favorecer la acumulación de sectores privados y avanzar en un proceso monopólico de amasamiento de la riqueza. Por el contrario, si bien reconoce varias formas de economía, pero privilegia la economía social y solidaria, la economía popular, y esto está ligado además a temas de la soberanía alimentaria, y hay una serie de principios fundamentales para tener como entrada para las transformaciones que tienen que darse en el agroecuatoriano a partir de los derechos relacionados con la soberanía alimentaria y tener a la economía familiar campesina comunitaria como núcleo central de atención del Estado, porque han sido los campesinos que nos han dado de comer. Otros simplemente han hecho del agronegocios, los agronegocios se han embolsicado sus bolsillos, pero eso no necesariamente llega al pueblo, pero sí quienes nos han mantenido a nosotros y nos han dado de comer desde épocas pasadas, han sido los sectores campesinos, y esa es mucha fortaleza, y por lo tanto hay que dar todas las condiciones para que hombres y mujeres del campo, y sobre todo la juventud, y sobre todo la niñez, pueda tener una esperanza y una ruta de desarrollo integral, porque es preocupante el problema de la desnutrición en la niñez, sobre todo indígena, campesino, de zonas urbano-marginales, es gravísimo. Por lo tanto, estamos hablando de que la Constitución da vías para poder salir de un sistema más bien que genera exclusión, marginación, desigualdad, pobreza y acumulación. Por ello es justamente el afán de tratar de romper con la actual Constitución. Nosotros no hubiésemos podido defender el agua para los habitantes del Cantón Cuenca sin que tengamos una serie de instrumentos que nos ha dado la Constitución de Montecristi. Pero esa no solamente es la experiencia de Cuenca, los diferentes pueblos del oriente, las comunidades indígenas y campesinas, los pueblos originarios, como bien llamamos hoy, pues han tenido en la Constitución de Montecristi una herramienta fundamental para defender sus derechos. No, lo que falla no es la Constitución de Montecristi, ha sido la falta de voluntad política de los gobiernos elitistas y oligárquicos de turno que han impedido que se realicen ese sistema de derechos económicos, sociales, culturales en beneficio de la población. Han sido fiscales y jueces corruptos. La Constitución de la República es una norma, la norma fundamental, pero los problemas de la economía, los grandes problemas estructurales de nuestro país no se subsanan con el tema de cambiar la Constitución. Esta es la Constitución que permite justamente un avance. Pretender, como se está haciendo demagógicamente, que cambiando la Constitución y peor con retroceso, se puede dar solución a los grandes problemas del país, es un absurdo. Por ejemplo, el tema del enfrentamiento a la criminalidad. Ese no es un problema, un tema que puede reducirse a un asunto de carácter policíaco y militarista. Tanto es así que hemos pasado del supuesto combate a la delincuencia terrorista
a concebir a los grupos de resistencia ciudadana, a comunidades, a quienes protestan socialmente, como si fueran delincuentes y terroristas. Esto es terrible. Convertir a la población ecuatoriana, en su gran mayoría descontenta, como terroristas, es gravísimo. Y a su vez, convertir a las Fuerzas Armadas en fuerza de ocupación de su propio pueblo es tremendo. Un desprestigio bárbaro que pueden tener las Fuerzas Armadas. Y yo pienso que estarán preocupados los jefes militares sobre esta situación, porque no se puede utilizar las Fuerzas Armadas para enfrentar a su pueblo. Las Fuerzas Armadas se deben al pueblo. Y hoy reflexionaba, ¿no?, en el hecho de que cuando uno dice que uno de los principios fundamentales de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero la integridad territorial de un territorio vivo, pues, no de un territorio arrasado por la minería, un territorio con sus fuentes de agua, con sus vertientes, con sus quebradas, con sus lagos, con sus lagunas, ¿sí?, con sus páramos, humedales, bosques, vegetación. Es un territorio para la vida que tienen que defender las Fuerzas Armadas. Ese es territorio para un pueblo con vida, no un territorio de muerte. Esa no es la labor de las Fuerzas Armadas. Ponerles al servicio de intereses extractivistas, arrasadores, intereses de la muerte, de unas cuantas empresas que se embolsican el dinero, nos dejan arrasando con toda la riqueza pletórica de vida y nos dejan solamente muerte. ¿Esa será la labor de las Fuerzas Armadas? De ninguna manera. Por eso es que hay estos temas profundos que hay que reflexionar y por lo tanto, ahora que estamos yéndonos a la consulta popular, se tiene que asumir una posición responsable porque podemos estar realmente en riesgo de que este país dé un paso al vacío, al abismo. Y quiero en este momento señalar ese peligro. Conocemos cómo hemos entrado en este proceso, pero no sabemos a dónde lleguemos. Creo que los empresarios de este país se arrepentirán de instaurarse este proceso en nuestro país, se arrepentirán a dónde nos han llevado por esta voracidad, esta ansiedad de amasar rápidamente recursos y pretender que la solución para nuestro país sea justamente un modelo neoliberal que ha causado estragos en el mundo y que no sea más bien un modelo que parta desde ir generando riqueza a partir de las economías comunitarias, populares, ir dando posibilidades de que la gente se incorpore, no se margine, dar posibilidades a la juventud. Y sobre todo, que es algo fundamental. A mí me parece que necesitamos hoy en el país es el ejemplo de los mandatarios, porque sin el ejemplo no vamos a ningún lado. Si yo hablo de moral, tengo que ser consecuente con aquello, pero peor si están las altas cúpulas del Estado, porque un mandatario debe dar ejemplo de prudencia, diálogo, de generar el ambiente propicio para el entendimiento, de hablar por todos, pero no por un modelo excluyente de solamente velar por intereses extractivistas de mineras que van realmente simplemente a arrasar con todas las riquezas fundamentales y las condiciones de vida para las ecuatorianas y ecuatorianos. Efectivamente, así es, Carlos. Para cerrar, yo quisiera de manera bien concreta, porque siempre en la radio el tiempo es corto, que nos puedan decir los aprendizajes que deja SUAY respecto a la defensa del agua para otros territorios, para otras experiencias similares. Adelante, Soledad. Sí, bien, yo creo que el SUAY nos enseñó que el agua nos une donde las posiciones políticas nos dividen. Yo creo que algo que se recoge muchísimo de todo este proceso de defensa de Quimsacocha es que fueron muchísimas categorías sociales. O sea, teníamos a personas de la curia, tenías a colectivos feministas, tenías a la academia, tenías a personas de territorios rurales, tenías a infancias, o sea, eran personas de todo lado que nos sentábamos en una misma mesa para conversar sobre un mismo fin, que era la defensa del agua, la defensa del territorio, de la soberanía y del descentralismo, ¿no? Entonces, la defensa territorial requiere una articulación entre comunidades, gobiernos locales, ciudadanía organizada, y también nos demuestra que la democracia participativa se mantiene viva cuando se la defiende. O sea, no únicamente con el voto, sino con la defensa de esto. O sea, y creo que eso es importante hablarlo también sobre el tema de la Constitución. O sea, esta Constitución no se trata de correístas versus no correístas. Creo que eso es algo que es muy importante decir y hablar del elefante en el cuarto tan grande que la gente tiene miedo, ¿no? Entonces,
En este caso, inclusive la Constitución hubo varios momentos en los cuales el gobierno correísta estaba muy en contra de lo que estaba diciendo la Constitución porque es un límite al poder. Yo creo que es importante que nos unamos desde varios sectores, articulando cuáles son nuestros frentes en común, ¿no? O sea, desde lo empresarial, desde lo ciudadano, desde lo juvenil, desde los estudiantes, desde la defensa de lo público, el estudiar a la universidad de manera gratuita y muchísimas otras cosas. Entonces, porque decir no a esta nueva consulta no es un rechazo de cambio, sino es una defensa activa de la soberanía y la democracia, un proyecto democrático inherentemente ecológico, que nació en Montecristi, que nació desde el pueblo y que Pablo Azuay lo ha sostenido con coherencia y con coraje y se lo ha demostrado ya en las urnas y también en las marchas y en las activaciones académicas que se ha tenido en defensa de Quimsacocha. Y es que defender la naturaleza es defender la vida, y creo que nos hace falta a todos los seres humanos, a todas las personas, a todos los ecuatorianos, un resetearnos nuestra cabeza y pensar que si no tenemos recursos, que si no cuidamos nuestra naturaleza, no tenemos vida, no tenemos proyección a nada. Eso es vital. Han estado con nosotros en esta conversación tan interesante que siempre nos queda corto el tiempo, Carlos Castro y Mena Coloma. ¿Perdón? Soledad Calle, perdón, me cambié. Soledad Calle, para este diálogo, para la defensa del agua, para la defensa del páramo, para la defensa de la vida y también para reflexionar sobre lo que tenemos y lo que podemos perder y hacia dónde podemos avanzar, hacia dónde podemos ir. Cierro este espacio con un espacio de difusión y promoción de nuestros programas de especialización vinculados obviamente con la naturaleza, con el territorio, con las nacionalidades. ¿Quieres formarte en un posgrado que te permita trabajar con diversos grupos y transformar realidades desde la justicia social y ecológica? Flaxo Ecuador te invita a cursar la especialización de interculturalidad y desarrollo con la modalidad que es virtual, con clases en vivo de lunes a jueves en horario de 18 a 20 horas en un solo año. Las postulaciones, que no tienen costo, están abiertas hasta el 27 de febrero del 2026. Mayor información en www.flaxo.edu.es. Muchísimas gracias a nuestros entrevistados, Soledad, Carlos. Aquí hay muchas preguntas que han podido solventarse y también hay muchos cuestionamientos. Recordemos que la democracia la construimos todos y no solamente con el voto, sino con la participación activa, el tejido social y comunitario, con la veeduría. Muchísimas gracias y les invitamos a conectarse con nosotros el lunes 27 de noviembre a las 10 para hablar del Quinto Río, la confluencia rural-urbana por la vida. Este ha sido nuestro segundo especial de Quimsacocha, Agua, Páramos y Derechos. Agua, Páramo y Derechos. Muchísimas gracias, Carlos, Soledad, un abrazo, hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias.